Mira, la verdad es que las infecciones de transmisión sexual son un grupo complejo de infecciones que nos tienen realmente preocupados y alarmados, porque estamos observando un incremento de su incidencia de manera realmente importante, no solamente en España, sino en Europa y el mundo entero, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud informó en el 2019 que habían 7 millones de casos de sífilis, por ejemplo, y se informan en España solamente, bueno, en Europa solamente cerca de 80 millones de infecciones gonocócicas. Estamos hablando de gonorreas, o sea, al año casi 100 millones de pacientes en toda Europa se infectan de infección gonocócica al año. Igualmente hablamos cerca de 600.000 infecciones por clamidia. Esto evidentemente que es una cosa que nos tiene que alarmar, nos tiene que preocupar, porque ya no es solamente el incremento de la incidencia, sino que además el paciente, sobre todo el paciente español, se tiene que enfrentar a un laberinto. Se enfrenta a un laberinto dentro del sistema hasta conseguir un diagnóstico y un tratamiento específico. Y esto es importante hablarlo porque evidentemente repercute en la medida que no podemos identificar los gérmenes, que no podemos hacerle continuidad a los test de curación, no podemos saber el estatus de ese paciente posterior al tratamiento. No hay nadie que le haga seguimiento. Perdemos la oportunidad de estudiar otras ITS, que siempre las ITS o suelen venir acompañadas o existir la presencia de coinfección con otras. Y adicionalmente, la parte más importante y que tiene que ver con atención primaria es que no podemos hacer la labor de prevención. Debemos hacer una labor de educación y prevención con ese paciente que acude a nosotros por alguna infección de transmisión sexual. Datos alarmantes, por ejemplo, solo pedimos una serología para VIH en el 30% de los casos, cuando deberíamos aprovechar el 100% de las consultas por ITS para pedir una serología para VIH, por ejemplo. ¿Y esto por qué? Porque el diagnóstico tardío, el diagnóstico oculto de VIH es un indicador bastante importante de lo que corresponde a salud sexual en el mundo entero. Yo creo que la atención primaria tiene un rol fundamental en el diagnóstico, en la identificación del paciente en situación de riesgo, en el diagnóstico de las infecciones de transmisión sexual, en el seguimiento y control de curación de las infecciones de transmisión sexual y, por supuesto, una labor importantísima desde el punto de vista de la prevención, orientación y educación del paciente susceptible. Es decir, el médico de atención primaria tiene la capacidad de conocer a su paciente, de conocer a su familia e identificar allí dónde pueden estar las situaciones de riesgo, conversarlo con el paciente, y una vez que identificamos una infección de transmisión sexual, deberíamos tener protocolos que permitan a este paciente conducirlo de forma efectiva hasta no solamente lograr la curación de ese proceso agudo por el cual el paciente acuda, sino romper todo lo que corresponde a la cadena de transmisión y, a su vez, evitar, por supuesto, el contagio dentro de ciertos círculos sociales. Bueno, fíjate que hay un estudio del año pasado donde se evalúa dónde acude el paciente con infección de transmisión sexual, y la mayoría acuden a los servicios de urgencia hospitalaria. Y fíjate que dentro de los servicios de urgencia hospitalaria, de los que se estudiaron casi todas las comunidades, menos del 30% tienen protocolos instaurados para el manejo de las infecciones de transmisión sexual. Y esto es trascendente porque nos quedamos con un 70% de los pacientes sin que se concluya el tratamiento de forma efectiva, sin que se verifique los estados de curación y, por supuesto, sin poder hacer seguimiento de forma adecuada. Sí, efectivamente lo primero es esto, por ejemplo, que estamos haciendo, es sensibilizar a todo el colectivo médico, a todo el sistema sanitario. Necesitamos sensibilizar a todos los sanitarios sobre las infecciones de transmisión sexual, a no subestimarla. ¿Por qué? Porque si la subestimamos, creemos que no son una patología realmente importante y no nos damos cuenta que tiene un alto costo. Por ejemplo, se estima que dentro de las consultas del sistema hospitalario ocurrieron cerca de 70.000 visitas producto de infecciones de transmisión sexual, y el costo económico que tiene para el país. Además, cuando revisamos los datos de Europa, por ejemplo, las infecciones de transmisión sexual son la 6ª causa de incapacidad temporal laboral de nuestros pacientes, de nuestra comunidad. Estoy hablando de datos de Europa. Es decir, que las infecciones de transmisión sexual juegan un rol sumamente importante, pero lo primero debe iniciar sensibilizar a los sanitarios, sensibilizar al sistema sanitario, identificar la problemática que en este caso ocurre, identificar los fenómenos sociales que están influyendo dentro de los cambios de las estadísticas o de las curvas. Hablo específicamente qué sucede, por ejemplo, qué ha sucedido con la población antes, durante y después del COVID, qué sucede con las infecciones de transmisión sexual y su relación con el Chemsex, qué sucede con las infecciones de transmisión
transmisión sexual y su relación con la profilaxis preexposición para el VIH. Es decir, que son fenómenos sociales que estamos viendo a diario y que necesitamos tener en cuenta y controlar para poder hacer un cerco epidemiológico sobre este tipo de patologías. Bueno, el problema de las infecciones de transmisión sexual es que también hay enfermedades de reciente aparición. Por ejemplo, lo que acaba de aparecer con el monkeypox, es decir, ningún sistema sanitario consideraba a la viruela del mono una infección de transmisión sexual. Por el contrario, se consideraba una infección erradicada, pero derivado de las dinámicas sociales, de la forma como nos movilizamos, de la alta integración, hace que hoy tengamos una infección de transmisión sexual por un germen de reciente aparición. Es decir, que nunca estaríamos del todo preparados. Y hago referencia a esto porque muchos de estos gérmenes emergentes, así los consideramos, necesitan mecanismos de diagnóstico muy especializados. Por ejemplo, equipos de biología molecular, técnicas muy específicas de biología molecular, medios de transporte muy específicos, que evidentemente hace que el sistema sanitario no esté preparado. Pero básicamente para el resto de infecciones de transmisión sexual pudiésemos trabajar en la medida que sensibilicemos a los sanitarios para ello. Has tocado un tema fundamental porque una de las cosas claves es la velocidad con la que cambia la información, la velocidad con la que pueden cambiar los protocolos. ¿Por qué? Porque en las infecciones de transmisión sexual en este momento tenemos gérmenes multiresistentes, son gérmenes que antes tenían una sensibilidad a un tipo de antibiótico, pero se han usado tanto que hoy por hoy tenemos gérmenes multiresistentes. Eso hace que nos veamos en obligación de actualizar de forma constante y permanente los protocolos, pero debo decirte que evidentemente necesitamos fortalecer esta área, sobre todo a nivel de la formación del médico de atención primaria. El médico de atención primaria debe egresar de la residencia con una sólida formación en el manejo, diagnóstico, tratamiento y prevención de las infecciones de transmisión sexual, entendiendo esto como una patología sumamente prevalente en nuestro medio.